Nada. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, y más allá del mundo que está en vilo por el ataque y la invasión de Vladimir Putin a Ucrania, ha dicho Emmanuel Macron que después de hablar con Putin, que lo peor todavía está por venir, con la determinación de Putin de tomar un territorio ocupado por una población y un país soberano, 44 millones de habitantes tiene Ucrania, y además, como nos contaba recién Julián Gadano, alguien que está violando incluso todas las convenciones internacionales para atacar y tomar control de una planta nuclear, cosa que generó una enorme preocupación cuando se produjo un incendio. Finalmente está aclarado que el incendio no puso en riesgo en ningún momento los reactores nucleares y que no hubo ningún tipo de escape ni nada para lamentar en ese sentido, pero sí muestra alguien dispuesto a absolutamente todo, más allá de los crímenes de lesa humanidad en contra de la población civil, también poner en riesgo, como dijo bien el presidente de Ucrania, Zelensky, en horas de la noche, a toda Europa, por la posibilidad de que ante estas acciones temerarias se produjera algún tipo de escape. Pero mientras tanto hay una situación también delicada en la Argentina y van a ser semanas complicadas, porque ayer, después de un cierre agónico en la negociación entre el Fondo Monetario Internacional y las autoridades argentinas, hubo horas de la noche de ayer, digamos, en las que la negociación estuvo completamente caída. Había una exigencia al Fondo Monetario Internacional de que del staff, de los funcionarios de línea, de que el acuerdo dijera que no iba a haber más moratorias de ningún tipo. Y eso en un momento casi hace caer todo el acuerdo. Recordemos que el 21 de marzo Argentina tiene que pagar 2.800 millones de dólares de un vencimiento de la deuda que quedó del acuerdo con Macri y que no tiene las reservas el Banco Central para hacer frente a ese vencimiento. O sea que en lo que resta de acá al 21 de marzo lo que se pone en juego es si Argentina entra o no en default con el Fondo Monetario Internacional y las consecuencias que eso puede llegar a tener. Ahora, después de un cierre muy agónico, hubo que traducir el acuerdo, etcétera, con lo cual el acuerdo que estaba previsto que llegara al mediodía a la Cámara de Diputados, donde lo recibe Sergio Massa para iniciar el trámite legislativo a partir del lunes en la Cámara Baja, finalmente terminó llegando de noche. Pero bueno, lo sustancial del acuerdo más o menos ya se conoce respecto de una meta de una progresiva baja del déficit. ¿Cómo proyecta que el país va a crecer? Esta baja del déficit tiene más que ver con subir los ingresos porque la economía crece que con ajustar gastos. Se busca bajar la inflación. La proyección de inflación para este año es de entre el 38 y 48, un margen altísimo, pero saben que va a estar mucho más cerca del 48, la segunda punta de lo que piensan, pero la idea es que baje, si todo funcionara bien, que baje progresivamente la inflación y que vaya recuperando reservas el Banco Central. Pero para que el gasto también, para que se reduzca el déficit, hay un factor clave, que es un poco el que disparó toda la pelea con la Cámpora, que es bajar el gasto del Estado Nacional en subsidios. Finalmente, ayer se conoció efectivamente qué es lo que va a pasar con tarifas y es una suba mucho más grande a la que se había hablado hasta ahora. Para mí del todo racional, digamos, no me parece que el Estado Nacional tenga que gastar en subsidios a la energía de esa manera, que produce además uso poco racional de la energía y que se van a mantener, además esa es la promesa, los subsidios que tienen que ver aquellos que tienen la tarifa social. Después van a estar un 10% de la población que de mayor poder adquisitivo a la que se le va a hacer una quita total de subsidios, con lo cual probablemente pueda aumentar hasta un 100 o 200% de la factura en esas residencias. Y después a gran parte de la población, los residenciales, el aumento va a ser del 40%. No lo presentaron de esa manera, pero dijeron que es el 80% del índice de variación salarial. El índice de variación salarial es lo que suben en promedio los salarios del sector privado. El año pasado subieron 53%. El 80% te da 40% de suba en concreto. Lo que pasa es que no quieren dar una cifra, pero lo que van a para eso va a haber una audiencia en el mes de abril. Igual va a estar por debajo de la inflación y venimos de 2 años de congelamiento de las tarifas. Y ese sendero lo que busca es, en el acuerdo con el fondo, ir bajando el peso de los subsidios en el gasto estatal. La cuestión es que no había terminado de hacerse este anuncio y la Cámpora saca
un video donde recuerda palabras de Néstor Kirchner, no cuando acordó con el fondo, que fue lo primero que ocurre cuando él llega a la presidencia ya por el 2003, sino cuando se empieza a fastidiar con las revisiones periódicas. O sea, el Fondo Monetario te presta plata y te impone condicionalidades. Entonces viene y te revisa, ¿estás cumpliendo o no estás cumpliendo? Este acuerdo lo que incluye son revisiones trimestrales. Cada 3 meses se van a sentar y decir, ¿estás cumpliendo? Bien. Si estás cumpliendo, te mando la plata. ¿No estás cumpliendo? No te mando la plata. Entonces, esa soga al cuello que efectivamente pone la supervisión del Fondo Monetario Internacional sobre la economía argentina, sobre las principales variables de la economía argentina, bueno, la Cámpora está diciendo que es inaceptable. Lo cual hace pensar que la Cámpora se opondría al acuerdo si uno se deja guiar por ese video del día de ayer y por la decisión de Máximo Kirchner de renunciar a la conducción del bloque del Frente de Todos. Es una postura, son 16 los diputados, pero sobre todo es una pata importantísima porque es la pata representativa del kirchnerismo que se baja de la principal decisión de política económica que toma el presidente de la Nación en este gobierno. Quieren que Argentina vaya al default, esa es la propuesta. Si es esa la propuesta es bastante irresponsable, sobre todo porque el presidente de la coalición, el presidente que ellos propusieron como presidente, Cristina Fernández Kirchner y Máximo Kirchner, dijeron, vamos con Alberto Fernández, estarían boicoteando su principal decisión de política económica desde adentro. Y la irresponsabilidad de Mauricio Macri también, digo, el PRO últimamente, Mauricio Macri ha endurecido su postura y están diciendo a través de Luciano Laspina y compañía, porque ahora viene una discusión que es técnica, pero que es muy importante, que es la que incluso no están de acuerdo a esta hora Sergio Massa y el Gobierno Nacional respecto de qué hacer. El artículo 1 dice que hay que aprobar el nuevo endeudamiento, que es lo que el Congreso tiene que hacer, y los anexos. Los anexos son todos estos detalles. Vamos a bajar el déficit de esta manera, aumentar las tarifas de esta manera, etcétera, etcétera. Massa dice, no, dividamos en dos esto, aprobemos la nueva deuda, que es la que se va a usar para pagar los vencimientos, y después separemos en un segundo artículo puntualmente qué es lo que tiene que hacer Argentina a cambio. El gobierno le dice no, porque el Fondo Monetario nos dijo que o aprueba todo el Congreso o el directorio no lo aprueba. Este es un acuerdo con el staff, falta un paso más en el fondo, y el fondo va a ver qué hace el Congreso antes de avanzar. Entonces hay una discusión ahí y eso también hay una discusión grande, muy grande, respecto de si el gobierno tiene que aprobar a libro cerrado todo el paquete o si puede aprobar solo el endeudamiento y después las políticas que se haga cargo Alberto Fernández. Es compleja porque hay una ley anterior que según el gobierno dice, los obliga a que se apruebe todo el paquete. Bueno, hay una discusión técnica en este momento enorme, donde las propias figuras del oficialismo están en debate respecto de cómo proceder ahora en el Congreso. Pero en ese contexto, lo que está diciendo el PRO, y lo dijo Laspina, hay que ver si llegan a fondo, es no vamos a aprobar esto. ¿Por qué? Porque estos próximos 2 años no hay vencimientos. A cambio de todas estas revisiones trimestrales, entonces, ¿qué dice Macri? No, esto perpetúa el problema y la bomba le va a estallar al que viene, que justo dentro de 2 años, el próximo presidente. Calculando con que les puede tocar a ellos, hay algunos que están especulando que explote ahora. Vamos al default. Ahora, Mauricio Macri quiere ir al default. Lo que están proponiendo el PRO es mandar a la Argentina al default contra el Fondo Monetario Internacional del PRO, que tomó esa deuda. Si quieren eso, lo van a tener que sincerar, pero realmente están todos bailando arriba del Titanic. Si creen que es mejor política ir al default y la cesación de pagos, que se paren y que lo expliquen. Pero vienen semanas muy complicadas por delante.